Existe un umbral invisible que separa la vida cotidiana de una revelación profunda, un despertar espiritual capaz de transformarlo todo. Sin embargo, más del 90% de quienes cruzan ese límite no logran sobrevivir a la experiencia. No se trata solo de resistir, sino que el alma misma parece enfrentarse a una prueba implacable. ¿Por qué sucede esto? Carl Jung, uno de los exploradores más valientes del inconsciente colectivo, lanzó una advertencia que resuena con inquietante claridad. El despertar espiritual es un viaje hacia lo desconocido, donde la mente consciente colisiona con las sombras internas y los miedos arraigados. Esta confrontación puede ser tan intensa que muchos quedan atrapados en un abismo psicológico y emocional del cual no pueden regresar intactos. La historia está plagada de testimonios reales. Individuos que experimentaron visiones profundas o estados elevados de conciencia terminan desorientados, aislados o incluso consumidos por la ansiedad y el caos mental. No es casualidad ni debilidad personal. Es el reflejo brutal del choque entre nuestra identidad construida y las verdades ocultas bajo capas de condicionamientos sociales y traumas ancestrales. Cada despertar trae consigo una batalla interna contra fuerzas invisibles pero poderosas. Dudas existenciales, pérdidas irreparables y una sensación paralizante de vacío. La supervivencia requiere algo más que voluntad. Exige comprensión profunda sobre cómo navegar este terreno inexplorado sin perderse para siempre. Carl Jung explicó que dentro del proceso llamado individuación, donde cada persona busca integrar su sombra para alcanzar plenitud interior, muchas almas se fragmentan porque carecen del mapa necesario para afrontar sus propias profundidades. Sin guía ni preparación adecuada, lo sobrenatural se vuelve insoportable y la mente sucumbe al miedo a lo desconocido. Por eso, es fundamental entender que el despertar espiritual no es solo iluminación o éxtasis momentáneo. Representa un desafío extremo al equilibrio psíquico habitual, donde solo los más fuertes o preparados consiguen emerger transformados en lugar de destruidos. Este fenómeno nos invita a cuestionar qué significa realmente despertar cuando implica desgarrar velos interiores tejidos durante toda la vida. Implica abandonar certezas establecidas para enfrentar incertidumbres paralizantes. Implica reconfigurar por completo nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo exterior. La mayoría fracasa porque no sabe cómo sostener esta metamorfosis sin perder su esencia original ni caer en nihilismos devastadores o delirios caóticos. No existe manual universal para atravesar este proceso complejo e íntimo. Sin embargo, comprender sus riesgos inherentes permite acercarse con respeto e inteligencia emocional al temible punto sin retorno que señala Carl Jung como clave en cualquier despertar auténtico. Hay quienes han muerto simbólicamente durante esta transición interna, pero renacieron después más completos y conscientes. Otros quedaron atrapados en laberintos mentales, imposibles de sortear solos. Ahora sabes por qué tantas personas no sobreviven a su despertar espiritual según Carl Jung. Porque enfrentan sombras demasiado densas sin preparación suficiente para integrarlas plenamente dentro del yo consciente, y esa integración es justamente el secreto entre renacer o desaparecer en las profundidades insondables del alma humana. Cuando alguien se enfrenta a un despertar espiritual, no está simplemente adquiriendo una nueva perspectiva. Está atravesando una transformación profunda que puede resultar aterradora. La mayoría de las personas no sobrevive a ese proceso porque no cuentan con la preparación necesaria para integrar esas revelaciones en su yo consciente, y esa falta de integración es el abismo donde muchos se pierden. Carl Jung, pionero en explorar las profundidades del alma humana, advertía que sin esta integración consciente, los contenidos emergentes pueden consumirnos o llevarnos a la fragmentación psíquica. Por ejemplo, cuando alguien comienza a cuestionar sus creencias más arraigadas o confronta sombras internas ocultas por años. Sin herramientas, ni guía adecuada, puede sentirse atrapado en un caos interior tan intenso
que preferirá retroceder antes que avanzar. Esto ocurre porque el despertar espiritual suele implicar enfrentarse con aspectos oscuros del inconsciente personal y colectivo. Partes reprimidas o negadas de uno mismo, que surgen con fuerza inesperada. Un caso emblemático es el del propio Jung, tras experimentar visiones y sueños poderosos durante su crisis personal, lo que llamó la noche oscura del alma, casi pierde el equilibrio mental debido a la intensidad de lo descubierto dentro suyo. Sin embargo, él trabajó incansablemente para dar sentido a esos símbolos internos mediante la reflexión y la escritura. Fue ese esfuerzo constante lo que le permitió convertir su oscuridad en luz creativa y conocimiento profundo. La mayoría carece de este tipo de disciplina interna o apoyo externo al enfrentar semejante tumulto emocional e intelectual, por eso muchos sucumben ante la ansiedad extrema, la depresión o incluso síntomas psicóticos cuando intentan navegar solos por esas aguas turbulentas del alma. Además, hay un componente social importante. Quienes despiertan espiritualmente suelen verse aislados o incomprendidos por familiares y amigos, quienes tienden a reaccionar con miedo o rechazo frente al cambio radical visible en esa persona. Esta soledad amplifica aún más el riesgo de desintegración psicológica. Un dato interesante es cómo ciertas tradiciones espirituales anticipan este peligro mediante prácticas preparatorias específicas, como rituales iniciáticos, meditaciones guiadas o acompañamiento ritualizado, diseñadas para fortalecer el yo antes de permitirle acceder plenamente al inconsciente profundo. En contraste, nuestra cultura moderna promueve un acceso rápido e indiscriminado a información espiritual, sin filtro ni contexto adecuado. Esto puede crear una suerte de sobrecarga psíquica, donde las experiencias acumuladas superan las capacidades adaptativas individuales. Por eso resulta vital reconocer que despertar espiritualmente no es solo abrir los ojos hacia nuevas verdades, implica también construir puentes firmes entre esas experiencias interiores intensas y nuestra vida cotidiana consciente. Sin esa integración gradual y cuidadosa, que requiere tiempo, paciencia y valentía, muchas personas quedan atrapadas entre dos mundos. Ya no pertenecen completamente al antiguo modo limitado, pero tampoco logran sostenerse plenamente en ese nuevo terreno abierto por su despertar interior. En definitiva, sobrevivir al despertar espiritual significa aprender a bailar con nuestras sombras sin perderse en ellas. Hacerlas aliadas en lugar de enemigos temibles, dentro nuestro viaje hacia una conciencia más plena y auténtica. Despertar espiritual significa aprender a bailar con nuestras sombras sin perderse en ellas. Hacerlas aliadas en lugar de enemigos temibles, dentro nuestro viaje hacia una conciencia más plena y auténtica. Sin embargo, la mayoría no sobrevive a este proceso porque enfrentan su oscuridad con miedo, rechazo o negación, cuando emergen esos aspectos reprimidos del inconsciente. Como inseguridades profundas o patrones autodestructivos, pueden sentirse como una avalancha imparable que amenaza con destruir todo lo conocido. Por ejemplo, Carl Jung hablaba de la noche oscura del alma, ese momento donde el individuo se encuentra perdido en un mar de confusión y dolor interno. Muchos abandonan justo ahí, incapaces de soportar el temblor emocional que les exige mirar hacia adentro sin máscaras ni justificaciones. Hay personas que han experimentado esto en carne propia. Artistas que tras alcanzar cierto éxito atraviesan crisis existenciales intensas. Líderes espirituales que ven caer sus creencias antiguas para dar paso a un vacío aterrador, incluso individuos comunes atrapados en ciclos repetitivos de sufrimiento. Un caso emblemático es el del poeta Rainer Maria Rilke, quien describió cómo esa confrontación con las propias tinieblas fue esencial para su crecimiento creativo y espiritual, aunque le costó años de aislamiento y angustia. Y es aislamiento y angustia. No obstante, quienes logran integrar esas partes ocultas encuentran un poder renovado y una libertad interior única.
Los datos psicológicos respaldan esta realidad. Estudios muestran que durante procesos profundos de transformación personal, hay un aumento inicial significativo en síntomas como ansiedad o depresión. No es sino hasta después, cuando aparece una verdadera sanación emocional y expansión consciente. Esto confirma algo fundamental. Resistirse al caos interno solo prolonga el sufrimiento. Abrazarlo con valentía abre caminos nuevos hacia la autenticidad. Pero ese salto requiere acompañamiento adecuado, terapeutas formados o guías espirituales, ya que hacerlo solo puede ser abrumador e incluso peligroso. Además, la sociedad misma suele estar poco preparada para aceptar estos cambios radicales. Las expectativas sociales empujan hacia conformismos superficiales más cómodos pero limitantes. Quienes despiertan profundamente suelen encontrarse aislados o incomprendidos por amigos y familiares, lo cual añade otra capa compleja a superar. En este sentido, Jung resaltaba la importancia del sí mismo integrador frente al ego fragmentado. Solo cultivando esa totalidad interna, se puede sostener la transformación sin perderse. Por eso sobrevivir al despertar espiritual no es cuestión solo de voluntad individual, sino también de contexto favorable y herramientas adecuadas para navegar entre luz y sombra. Se trata finalmente de reconciliar cada parte nuestra, la luminosa y la oscura, para caminar libres desde una esencia más genuina que trasciende miedos antiguos e ilusiones pasajeras. Reconciliar la luz y la sombra en nuestro interior es un proceso que no todos logran transitar sin perderse en el camino. Porque implica enfrentarse a aspectos de uno mismo que muchas veces preferimos ignorar o negar. Carl Jung habló largo y tendido sobre este encuentro, con lo oscuro como una puerta hacia la verdadera libertad. Pero también advirtió del peligro de quedar atrapados en esa oscuridad. Hay quienes despiertan espiritualmente y se sienten tan abrumados por sus propias sombras, esas partes reprimidas o rechazadas de su personalidad, que terminan fragmentándose emocionalmente. Personas que, al intentar abrazar su esencia auténtica, caen en crisis profundas o incluso en estados depresivos. Un caso famoso fue el del poeta Rainer Maria Rilke, quien vivió intensamente ese despertar interno a través del dolor y la soledad. Durante años luchó contra sus demonios personales antes de crear obras maestras que reflejaban esa reconciliación interna. Este ejemplo muestra cómo el despertar espiritual puede ser tanto una bendición como un desafío gigantesco. Por otro lado, muchos intentan acelerar este proceso buscando respuestas externas, libros, gurús o prácticas superficiales, sin comprender que el verdadero trabajo ocurre dentro y requiere paciencia para integrar cada fragmento de nuestra sombra. Jung enfatizaba que solo aceptando lo oculto se puede alcanzar la plenitud auténtica. La mayoría teme mirar hacia adentro porque detrás de cada luz radiante suele haber miedos ancestrales esperando ser reconocidos. Esos miedos pueden manifestarse como ansiedad constante, o incluso rechazo social, cuando alguien comienza a cuestionar creencias arraigadas. Personas conocidas han compartido cómo esta lucha interna los llevó al borde del aislamiento social. Familiares preocupados por cambios repentinos en su manera de ver el mundo, o amigos incapaces de comprender ese nuevo lenguaje espiritual, provocaron rupturas dolorosas. Sin embargo, quienes perseveran descubren algo invaluable. Al reconciliar esas partes contradictorias dentro suyo, encuentran un equilibrio profundo, que trasciende cualquier juicio externo. Es importante recordar que nadie nace sabiendo cómo navegar estas aguas turbulentas. Es un arte cultivado día a día mediante autoconocimiento honesto y compasión hacia uno mismo. Cuando aprendemos a observar nuestras sombras sin miedo ni culpa, sino con curiosidad amable, comenzamos a liberar cargas emocionales antiguas e ilusiones pasajeras sobre quién deberíamos ser realmente. Así se abre paso una esencia genuina, desde donde caminar libres sin depender más del refugio efímero de falsas identidades construidas para protegernos. En definitiva, sobrevivir al despertar espiritual no significa evitar las sombras, ni negarlas, sino reconciliarlas conscientemente hasta integrarlas plenamente.
Solo entonces podremos desprendernos verdaderamente del pasado limitante y avanzar hacia una vida plena donde todas nuestras facetas convivan en armonía. La invitación está hecha para recorrer este sendero valiente con honestidad radical y amor propio incondicional. El resultado será una transformación profunda capaz de liberarnos para siempre. Al llegar al final de este recorrido, es vital comprender que el despertar espiritual no es un destino cómodo, ni una simple revelación pasajera. Es un proceso desafiante que demanda valentía para enfrentar las sombras internas, honestidad radical para reconocer nuestras limitaciones y amor propio incondicional que sostenga cada paso del camino. La mayoría tropieza porque teme la transformación profunda, porque prefiere mantenerse en la seguridad ilusoria del ego conocido, aunque eso signifique vivir a medias o en conflicto constante. Sin embargo, esa resistencia solo prolonga el sufrimiento y bloquea la expansión auténtica del ser. Cuando aceptamos el llamado de nuestra esencia, con apertura total, comenzamos a liberarnos de patrones antiguos y creencias limitantes que nos han mantenido presos. Este desprendimiento no ocurre sin dolor ni dudas. Se requiere coraje para mirar hacia adentro, sin evasiones, para abrazar lo que emerge aun cuando incomoda o desestabiliza. Es ahí donde reside la verdadera sanación, en ese encuentro sincero con uno mismo desde una posición de amor profundo y aceptación sin condiciones. A través de esta alquimia interior se despliega una nueva realidad personal, donde el ego deja de ser verdugo y víctima simultáneamente para convertirse en aliado consciente. Ya no somos prisioneros de reacciones automáticas o miedos infundados, por primera vez nos experimentamos libres y completos. Esta libertad no implica ausencia total de dificultades externas, sino la capacidad renovada para responder desde un espacio equilibrado y lúcido, manteniendo firmes los valores esenciales sin perder autenticidad ni compasión hacia otros y hacia nosotros mismos. Reconocer esto es fundamental. Despertar espiritualmente significa transformarse en arquitectos responsables del propio mundo interno, antes que buscar soluciones externas efímeras o escapatorias momentáneas. Si algo debe quedar claro tras entender por qué muchos no sobreviven a su despertar espiritual, es que este viaje exige compromiso diario. No basta con deseos pasajeros ni teorías atractivas, sino práctica constante en el arte difícil, pero liberador del autoconocimiento genuino. No hay atajos verdaderos hacia la integración plena. Cada desafío superado fortalece el alma forjando resiliencia profunda, capaz de sostener cualquier tormenta futura. Por lo tanto, aceptar esta invitación implica elegir conscientemente caminar por senderos menos transitados, pero infinitamente más enriquecedores. Significa soltar viejas máscaras e historias limitantes para emerger como seres renovados capaces finalmente de amar sin condiciones ni dependencias enfermizas. Recuerda siempre, nadie puede hacer este viaje por ti, ni acelerar tu ritmo natural. Solo tú tienes la llave que abre las puertas internas hacia esa dimensión donde reina la paz auténtica e inquebrantable. Así pues, toma hoy mismo esa decisión valiente, la única realmente necesaria, para iniciar ese proceso sagrado, cuyo fruto será una transformación profunda, capaz de liberarte definitivamente hacia quien realmente eres desde siempre. Luz consciente destinada a brillar sin miedo alguno sobre tu propia vida y sobre el mundo entero.